Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Dos trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y tallegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pegüero que lo mitad, yande yara y peñuará. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boraijú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el bú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, pegüero que lo mitad, yande yara y peguará. Pesebre y los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la cena, el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. O paisago y la gente obraje corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacobá, de güero que lo mitad, yande yara y peguará. Muy bien. Esta era la bienvenida musical que les dábamos en esta noche, mis amigos, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia, en forma especial también en Dios con nosotros. Muy buenas noches. Gracias también a Oscar Pérez y la Alegre Fórmula 9. En instantes los vamos a estar saludando. De regalo, sandía y chipá, pehueruqui, lo mitad, la regalo, ñandeyara y peñuará. Así mismo rezaba esa frase, Pastor Santiago. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a la audiencia, realmente, pero dice que es la noche del Boraijú, que realmente es lo que más vale para esa noche, ¿verdad? Y es lo que queremos recalcar también a partir de ahora justamente y en los días previos a la Nochebuena, que sea cada noche la noche del Boraijú, la noche del amor. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un placer saludar a la audiencia, esa música tan extraordinaria de Maneco, con tanta liviandad, con tanta felicidad y con tanta melancolía también, ¿no? Y esa realidad de la Navidad del pobre con sandía y con pacobá y con vellú, bueno, creo que es algo que nos convoca el tema también de la pobreza en el Paraguay y cómo es que las Navidades puedan ser más felices y realmente podamos disfrutar de este gran regalo que Dios nos hizo al enviar a su Hijo. Muy bien, muchísimas gracias. Están con nosotros también nuestros invitados quienes estarán desarrollando con nosotros la programación, la temática de esta noche. Arnold Epp de Meda, Paraguay. Arnold, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la audiencia. Realmente para nosotros es un placer compartir con lo que estamos haciendo, compartir con la audiencia y sí,
para sumar un poco al gran impacto lo que se quiere hacer el desarrollo de nuestra querida patria. Así mismo es, gracias. Arnold, está también con nosotros Miguel Caballero. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy emocionado por estar acá en el programa y poder compartir nuestras experiencias en el trabajo que estamos desarrollando con MEDA Prodir. ¿Sí? Háblanos un poco, Arnold, ¿qué significa MEDA Paraguay? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el proyecto, el objetivo de todo lo que es MEDA Paraguay? MEDA en sí es un nombre que venimos adoptando de un grupo de empresarios de MEDA Norteamérica, Mennonite Economic Development Association. Es simplemente un grupo de una asociación de empresarios menonitas comprometidos con el desarrollo del país. Y desde el 1996 se inició con pequeños proyectos entre empresarios. Después comenzó en el 98, 99 con las primeras fábricas y ahí se comenzó a instalar cadenas de valor. MEDA busca trabajar en dos líneas. Uno, motivarle al empresario a comprometerse con la necesidad del prójimo y por otro lado somos los ejecutores de esa preocupación desarrollando integralmente al pequeño productor, la pequeña finca, al más necesitado para que él pueda producir, estar capacitado, tener los créditos correspondientes y poder vender su producto. Ese sería en breves palabras creando cadenas de valor de los diferentes productos. ¿Y cómo convencen en este sentido a los empresarios? ¿Cómo sensibilizan ante una realidad social? Tenemos eventos, entre 20 y 24 eventos anuales, donde los diferentes disertantes hablan de temas de compromiso con el prójimo, el pastor como empresario, el empresario como eslabón para el desarrollo, diferentes temas que se desarrollan en las diferentes zonas del país, por un lado, y por otro lado también creando empresas que apuntan a generar ingresos y sostenibilidad. Siempre apuntamos para que lo que hagamos, lo que iniciamos, que esas industrias tarde o temprano sean rentables, sean sostenibles y generan cierto ingreso que podemos volver a invertir para el bien de esa cadena de valor. Miguel, estamos viendo ahí algunas fotos. Creo que La fábrica de Chipa. Sí. Sandía y Chipá decía justamente nuestra canción, ¿verdad? Miguel, háblanos un poquitito del proyecto que ustedes están desarrollando y en qué lugar. Bueno, nosotros estamos en dos lugares, en San Pedro, en la zona de Vibración, Choré y alrededores, y en la zona de Concepción, donde estamos en la zona de Curso de Hierro, un lugar donde hemos empezado una labor hace 2 años atrás. Yo estoy visitando la zona hace un año. Y también estamos comenzando un trabajo en la zona de Arroyito, ¿verdad? Básicamente mi labor dentro de lo que es MEDA Prodir es tratar de ganar la confianza de las familias, de la gente, de las comunidades. Entrar en esas comunidades tratando de que esos proyectos que se llevan puedan tener un eco favorable en la gente y comenzar un proyecto de desarrollo social y espiritual dentro de las comunidades, ¿verdad? Excelente, interesante. Es por decir así, un trabajo integral, Alfredo. Y entiendo que esa es la idea. Tuve el privilegio de ser partecita en el 96 de la fundación, sobre todo como pastor, alentando a empresarios a que se involucren. Pero el proyecto donde está Miguel, el Prodir, que es de manera específica encaminado a alentar, a motivar, a dar una manito para que familias que tienen propiedad puedan desarrollarlo, la propiedad y tener la satisfacción de vivir dignamente. Un proyecto que a mí me encanta porque representa un poco esa idea que defendemos de acá, de la fe cristiana, que si es que es una fe salvadora, tiene que abarcar todos los ámbitos de la vida.
Muy bien, vamos a seguir disfrutando de este programa, también de más canciones como este que nos va a estar presentando ya a la vuelta de la pausa, Óscar Pérez. Es un material que ha traído, justamente lo vamos a compartir de todas las personas que se comuniquen con nosotros. Canciones para Cristo de Óscar Pérez. Vamos a conocer la otra faceta también del músico, del bohemio, del cantor, de las noches folclóricas por todo nuestro país. También conocer un poco a Óscar Pérez en esta faceta cantándole a Cristo. Vamos a la primera pausa y ya regresamos, mis amigos. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María. La iglesia de Jesucristo con alegría está esperándole. Ya viene llegando el día y por las nubes descenderá. La iglesia engalanada como una novia recibirá al príncipe de la gloria que con trompeta llegando está. Al príncipe de la gloria que con trompeta llegando está. Ya viene el Señor, ya viene el Rey y me gozaré. Con él estaré. Ya viene el Señor, ya viene el Rey, y me gozaré por la eternidad. Ejércitos celestiales con hidalguía siguiendo van, y Cristo desde los cielos con gran potencia ha de venir. Su nombre fiel verdadero que es de Dios, príncipe de paz. Primero será el encuentro con los millares y allí estaré. Primero será el encuentro con los millares y allí estaré. Ya viene el Señor, ya viene el Rey, y me gozaré. Con él estaré. Ya viene el Señor, ya viene el Rey, y me gozaré por la eternidad. Bien, excelente. El Óscar Pérez y la alegre fórmula nueva, Ya viene el Rey. Este es de tu disco Canciones para Cristo, Óscar, ¿eh? Sí, pastor. Buenas noches antes que nada a todos los televidentes y gracias por la invitación en nombre de mis compañeros Manuel, Teodoro y Óscar. Estamos aquí en la alegre fórmula nueva, es un material, Canciones para Cristo. Es una materia pendiente que teníamos hace años, pero también el disco salió ya hace años, porque llegamos a los pies de Cristo realmente por la misericordia que Él tiene con todos los seres humanos. Y lo anecdótico de este conjunto es que sigue siendo la alegre fórmula nueva. ¿Hace cuántos años tocan? De memoria ustedes ya se han de conocer. Aquí mi compañero nunca quiere que contemos cuántos años hace que estamos, porque no quiere ser viejo. Pero yo no me importa, doy gracias a Dios. Imagínense, 40 años de trayectoria artística. El grupo tiene 40 años. Teodoro y Fran, nuestro compañero, que es el más nuevo en el grupo, tiene 34 años de labor artística con nosotros. Mira. El más nuevo. El más nuevo. Y mucha gente dice que no nos separamos porque no hay divorcio en Paraguay, pero ahora ya hay divorcio, pero igual seguimos juntos. Pero se parecen mucho. Aquí al guitarrista lo que me llama la atención son dos cosas. Primero, que toca con la zurda y totalmente al revés otra vez la guitarra, ¿verdad? Y esa es una técnica, me imagino, bastante. Y después el peinado no cambió. Porque yo, en la época de hacer radio, cuando presentaba las canciones en los discos, salía a ver la portada y siempre él con el cabellito y la melenita, no cambió nada. Cambió nada. Y en realidad que así es, gracias a Dios realmente. Qué bueno. Y estando en Cristo, cada día se renueva, todo se renueva.
Vamos a seguir disfrutando de Óscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva aquí en Dios con nosotros, mis amigos. La canción de todas las personas que se pongan en contacto con nosotros, vamos a estar adjudicando este material hoy, gentileza aquí del grupo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, las direcciones aparecerán en el transcurso de la programación. Nos acompañan aquí en el set del programa. Aquí Óscar estaba bastante más jovencito, era un poco más nuevo en la portada del disco. 20 años nomás. 20 años nomás, dice Óscar. Bueno, mis amigos, está con nosotros Arnold Epp y Miguel Caballero, ellos son integrantes de MEDA Paraguay. Vamos a ir por parte, vamos a ir a escucharle a Arnold para que nos hable un poco de los servicios y la diferencia que existe entre lo que MEDA ofrece para aquellas personas en cuanto a capacitación, en cuanto a banca solidaria, con otras fundaciones y con otras entidades también financieras, bancarias, Arnold. Sí, para nosotros el enfoque es el pequeño productor. El desarrollo del pequeño productor, ese es el enfoque del servicio y ese inicia con organizarles en comités de producción, sean hombres o sean mujeres. Tenemos para las mujeres, tenemos la banca comunal, pero donde realmente tenemos, gracias a Dios, la esposa de Ninfa se está metiéndole con toda su creatividad, con todo corazón con ellos y logra juntar las mujeres, a capacitarles, que ellos participan en las 8 capacitaciones que es desde la parte financiera, hogareña, productiva, huerta. Y después ahí tenemos un material completo que es toda la parte de la cocción, de cocinar, de procesar los productos. Y por otro lado, ayudamos a ellos para que ellos los productos que producen pueden comercializar si lo quieren. La mayoría trabajan bien en casa, pero cada vez más salen para vender sus productos en las paradas, o sea, donde ven las posibilidades. Y por otro lado, con los hombres, con los comités productivos, se trabaja en la parte capacitación administrativa. Es muy importante que aprenden de administrar su dinero. Productiva, técnicas productivas. También la parte de manejo del dinero y le damos los créditos ajustados a su necesidad para que ellos puedan usarlo y para que realmente genere un impacto. Y nosotros acompañamos midiendo los ingresos de la familia para que realmente ese ingreso genera un impacto favorable a ellos. Para nosotros... Hablando en términos prácticos, Arnold, para que nuestra teleaudiencia pueda entender todavía con más profundidad, el pequeño productor que quiera producir algo, después vamos a explicar también las imágenes, pero que ustedes le capacitan. Imaginémonos a un agricultor que quiera plantar mandioca. Le capacitan técnicamente cómo hacer, cómo administrar el dinero, le dan un préstamo, después le hacen un asesoramiento, están controlándolo y él devuelve cómo ese dinero. Nosotros tenemos el nuevo sistema es que ellos devuelven y pagan su crédito mensualmente. Ese motivándoles para que no solamente queden en casa esperando la cosecha, y no es normal, si no se paga nada del crédito, el crédito es más caro. Entonces nosotros le animamos que alguien de la familia haga otros trabajos adicionales, paga con pequeñas cuotas su crédito y cuando llega la cosecha él ya está libre y se necesita para cosechar otro crédito, le damos otro crédito. Con eso el crédito es mucho más liviano para él y él siente el dinero de la cosecha, que es sumamente importante. Pero es así como dijiste. Le capacitamos en la parte administrativa y en la parte tecnológica de productiva. Buenas técnicas de producción, usando fertilizantes para que realmente no roben nada de la naturaleza. Si ellos quieren cosechar algo, sacar algo de la tierra, tienen que poner algo en la tierra. Tienen que usar los abonos correspondientes, sean abonos verdes o sean abonos químicos, pero tienen que darle a la tierra que quieren sacar, no pueden robarle a la tierra. Y después también en la protección, el acompañamiento. Ellos trabajamos individualmente, pero también grupalmente con los productores. Y ese grupalmente es muy diferente en diferentes zonas. Por ejemplo, en una zona es más difícil juntar los hombres que trabajan en conjunto porque hay un individualismo muy fuerte. Y en otras zonas
para ellos es prácticamente como un disfrutar, estar juntos y escuchando la charla. Y tenemos que adaptarnos según las zonas correspondientes. Ahora, una pregunta. Entiendo que Ninfa es la esposa de Miguel. Sí. Banca comunitaria con mujeres. Sí. Las mujeres tocan mejor la plata, son más cuidadosas al respecto, son más solidarias. Entiendo que eso necesita una explicación. ¿Cuál es el secreto de tu esposa con las mujeres ahí? Bueno, las bancas, sus nombres no son solidarias, y si miramos la devolución de los créditos podemos ver de que realmente las bancas tienen un menor índice de morosidad que los comités de producción, por ejemplo. Y o sea, las mujeres son mejores pagadoras y cuidan mejor su crédito. Hay un mayor compromiso de parte de las mujeres cuando se unen para trabajar, y justamente ese es el trabajo que desarrollamos nosotros, es la de buscar la unión de las mujeres, donde más que aprender a cocinar, tienen un espacio donde pueden compartir sus experiencias, comentar lo que pasa en casa, sus necesidades, y de paso se le va asesorando para cómo manejar su dinero, llevar una contabilidad básica, de aprender nuevas recetas, de qué hacer con el tema de autoconsumo, cómo pueden fortalecer su huerta. ¿Por qué es banca comunitaria? O sea, entre varios toman un crédito, ¿no es individualizado el crédito en este caso? Vamos a ir a la respuesta en instantes, porque acá el director me está indicando que tenemos que ir al corte. Vamos ya a volver. Muy buena la pregunta. En instantes nos responde o Arnold o Miguel. Ya volvemos, mis amigos. Dos trocitos de madera. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Como siempre nos acompaña aquí Lácteos Los Colonos, la salud de cada día en la mesa paraguaya. Por sabor, por delicadeza y por la nutrición, Lácteos Los Colonos, la bebida láctea que no debe faltar en la mesa de cada familia paraguaya. Entera, leche semidescremada y descremada. Algo que no podemos estar teniendo como ausente en nuestra nutrición diaria es un vaso de leche. También nos acompaña aquí en el set del programa nuestros invitados Arnold Ed y Miguel Caballero, quienes son de Meda, Paraguay. En la parte musical, Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. En instantes vamos a disfrutar otra de las canciones que él estará compartiendo con nosotros. Una pregunta pendiente que había quedado antes de ir al corte. ¿El crédito es comunitario o es personal? El crédito es personal, pero la garantía es conjunta, es comunitaria. Es decir, si yo no pago, el resto me exige o me obliga a pagar o a afectado, ¿verdad? Así mismo, pero va junto con un pequeño ahorro. Se ahorra primero un 10% del crédito, y de esa caja que ellos tienen, de esa caja de ahorro, se puede en el último de los casos sacar para pagar la deuda de una persona si ese se atrasa. Pero el mismo grupo se responsabiliza para pagar totalmente, y tienen una presidenta y una cajera, tesorera, que juntan la plata y que viene a pagar la deuda completa. Vamos a decir, nosotros acompañamos todo el grupo, se hace el entrenamiento todo el grupo, y si tienen planes de negocio que quieren producir algo, se le entrena individualmente, pero también grupalmente. Pero realmente es así como dijo el doctor anteriormente, las mujeres son mejores pagadores. Eso tenemos que reconocer, son más comprometidas, son más agradecidas también. Y responsables. Pero también desafían. Si no logran sus objetivos, hay ciertas discusiones interesantes entre ellos que lleva a buenos desafíos, donde Miguel también puede cumplir con su trabajo como capellán, ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahí, Miguel? ¿Esto a qué ciudad pertenece y qué es lo que están haciendo actualmente ahí? Esto es en San Inacue, es una reunión con un comité de producción a formarse.
Este es un campo de productores de chía que este año estuvieron produciendo, ¿verdad? Este es el fogón que estamos promocionando también en la zona. Fogones que ayudan a tener a ganar, ahorrar recursos. Sí, esto es el Día del Niño en Curuzú de Hierro. Curuzú de Hierro. Una linda jornada con los niños de la comunidad. Más de 600 niños con regalos de parte y es la huerta comunitaria, comité de mujeres capacitados en elaboración de productos de limpieza, elaboración de comidas típicas, todo un trabajo con mujeres, ¿verdad? Una de las fotos habíamos visto que estaban haciendo fábrica de chipa. ¿Es así? Esto es parte de un proyecto este es un comedor comunitario que comenzamos en la zona de Curuzú de Hierro. Todo un trabajo con mujeres. En relación a esa fábrica de almidón de mandioca, realmente es una zona donde yo no quería que se vayan a esa zona porque es donde termina el mundo, pero se unieron y agradecieron tanto a las mujeres y eran tan obedientes a los consejos de los técnicos. Y le dijimos, mira, ustedes pueden hacer tal receta, pero no tenemos nada de eso. Entonces le dijimos, listo, pueden hacer su propio almidón si no tienen almidón. Y ahí conseguimos las máquinas para ellos fabrican el almidón y hacen pan de almidón, hacen chipa, hacen todos los productos y atienden también a la escuela en su zona con la producción propia, lo que ellos generan. Bien. Es una creatividad impresionante y se comprometieron. En relación con el fogón, quiero decir que es un proyecto de venta de certificados de CO2. Tenemos algunas empresas que nos apoyan y yo creo que me permiten de decir los nombres, realmente es ADM, Visión Banco, Petrobras, que compran certificados de CO2, que es Nature Office de Alemania, tienen su representación en Paraguay. Ellos compran el certificado y nosotros hacemos la ejecución, pero normal la ejecución es, cuando ustedes lo ven en los diferentes países, es solamente construir X cantidad de hornos y misión cumplida. Hasta allí nomás. Pero nosotros decimos, no, tenemos que hacer la segunda milla, caminar con ellos la segunda milla. Y ahí viene todo un programa de capacitación, de uso del fogón. Y realmente, como en el campo se cocina, es muy humillante para las mujeres y es muy sucio. Escuchamos del centro de salud que hay más que el 60% de las mujeres tienen cáncer de pulmón como un fumador. Y es muchas veces consecuencia por esas cocciones en el suelo y estar toda la mañana encima de la leña, encima de la olla. Y muchas veces sentado en el piso, semi-arrodillado, hay quemas, hay complicaciones y con eso se dignifica. Y nosotros adicionalmente a ese proyecto de Nature Office, certificado de CO2, agregamos un programa de capacitación integral que va desde el aprendizaje de cómo hacer la huerta, como ustedes vieron la huerta, para que ellos puedan producir lo que necesitan consumir, para que lo que necesitan para cocinar y que haya una cadena interna. Y ahí vemos las mujeres. Horno, si podemos dejar ahí esa foto, por favor, y nos explicas. Ahí no se arrodilla, no se inclina, está parada. Está parada. Es al mismo nivel de los hijos o del marido que llega a su casa, ya no está más enganchada en el suelo. Y la diferencia es para cocinar un almuerzo así, cocinar y casi sin grasa, necesita 4 kilos de leña, mientras cocinando, como vimos en el otro, necesitan entre 12 y 14 kilos de leña. Y esa leña hay que traer del campo, esa es acercarse. Es una diferencia muy grande. El humo ya no está dentro de la casa. Usted ve, ese techo es negro, porque ahí al lado había la otra cocina. Sí. Nosotros tenemos una estructura, recomendamos siempre que la cocina se construye en la parte sur de la casa, que cuando hace frío, el viento caliente pasa por la casa, pero la chimenea está encima del techo, no entra el humo en la casa. Y cuando se usa la cocina y hay viento norte, el calor sale de la casa, no afecta tampoco que se calienta más la casa como aún ya es caliente. Estratégicamente colocado. Sí. Pero no siempre nos hacen caso en esto y dicen, no, la cocina tiene que estar afuera. ¿Ok? Bueno. Somos obedientes. Está bien. Nosotros también queremos ser obedientes, queremos escuchar la indicación aquí de nuestro señor director para ir con Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. ¿Qué cantan para nosotros, Oscar, por favor?
Bueno, queremos cantar una canción de Gregorio Pérez Burgos, uno de los grandes éxitos de la Alegre Fórmula. En su momento, ganador del Premio Nacional de la Música Paraguaya, folclórica, de Gregorio Pérez Burgos. Dejamos para ustedes y para los televidentes, principalmente del interior, que ama la música paraguaya, en su esencia, Mi barquito de Esquelita. Adelante. Ai po amoita se popete peja quase va correseda. Tere coviero te sajetuta por aromada de yoguaja. Tal vez te ande y tu veima se desprecia y upendece. Tajante se rosa en alma ani se causa y coase. Se mira te lleva letra ese mensaje a la jauca. En un barquito la esquelita de perico derecho pa. A un pecuevo a primita Villa San Pedro Cerezal. Pero nace huila algo te va un bollo ya va pecuara. Adiós barquito de Yarejoma con confianza de Yeyocuay. Noticia triste de cargamento para la rosa del Paraguay. Tal vez yande y catuveima se desprecia y upendece. Tajante se rosa del alma a ni se causar y coase. Amigo, en este día te llama Jesucristo, acércate a sus pies y ríndete al Señor. Hoy es tu oportunidad, mañana quizás sea tarde, tus días tienes contados y no lo dejes pasar. Por eso ahora acéptale a Jesucristo, el Salvador, vida eterna, paz, salvación. Solo con Cristo tú lo hallarás. Acuérdate, pecador, que Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados y darte la salvación. Recíbele a Jesucristo, cambiará tu corazón y serás tú transformado, tu vida será mejor. Por eso ahora acéptale a Jesucristo, el Salvador, vida eterna, paz, salvación. Solo con Cristo tú lo hallarás. Bien, excelente. Este es del álbum que pertenece Canciones para Cristo.
Doy gracias al Señor nuestro Dios por su amor y misericordia, porque permitió que yo le conociera. A Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz para salvarme, por guiar mis pasos cada día y llenarme de su paz. Dedico este material en alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, con el don que Él me ha dado, para que todos al escuchar puedan gozarse con el inmenso amor de nuestro Dios. Firma Oscar Pérez. ¿Es así, Oscar? Así mismo realmente. Decime, ¿esto lo cantás en medio de tus presentaciones tranquilamente? Tranquilamente. Oye, lo kilómetros, Oye, lo kilómetros. Mira, te digo, Darío y televidentes, que nosotros, ya sea en el extranjero inclusive, ¿verdad? Cuando el show se preste, algún cumpleaños, por ejemplo, el último tema, como lo digo ahora también, es una invitación a aquella persona que ha escuchado hablar de Dios, de Cristo, y nunca le ha dado su corazón. Es una invitación para que le acepte. Hoy puede ser, mañana puede ser tarde. Cristo viene pronto, dice su palabra. Entonces yo le invito a la gente, aquella que quiera escuchar esta canción, puede disfrutar y recibirle a Cristo en su corazón, tenerle como Señor y Salvador a Cristo Jesús. Y este tema yo le dediqué a mi compañero Teodoro y Frank, que este domingo justamente recibe su PIN como líder de célula, ha terminado su estudio en el Centro Familiar de Oración, y le felicito a él con el don que le ha dado realmente, y con el tesón y con el apoyo de su señora esposa y de toda su familia. Excelente. Así que gracias, Darío, a ustedes también, señores pastores, por este momento maravilloso, gente de Re Guaraní, que tengamos felices fiestas de fin de año y que en cada hogar paraguayo haya muchas y ricas bendiciones del Señor. Así mismo, el agradecimiento también para ustedes, por favor, reciban de parte nuestra. Pastor Santiago, aquí 7 Esferas, la parte artística, hacer un concierto. Sí. Imagínate que le lleven a Cruz de Hierro aquí a la Alegre Fórmula Nueva a tocar. Y a la última canción es. Y ya le ofrecemos a Meda que haga un concierto ahí. El cierto proyecto de él fue antes que estuvieron en el Día de la Juventud. Pero si Oscar, si escuchan Oscar Pérez, la Alegre Fórmula Nueva. Sí, para el mamá. Ahí sería es muy importante. Muy bien. Y están invitados. Ellos pueden participar, venir. Sí. Nosotros vamos a buscarle el espacio y también el lugar para que se junten. Y más, el director, la directoria piden que nosotros participemos con diferentes temas y especialmente también de valores, de ética y parte espiritual. En su educación. Sí, bueno, excelente. Decía las 7 Esferas, Pastor Santiago, porque en medio de eso se proclama la verdad de Jesús. Claro. Yo creo que el señor Oscar Pérez con su Alegre Fórmula Nueva es toda una institución ya. Imagínense 40 años de vida artística y qué mejor, ¿verdad? Estos años proclamar a Cristo y proclamar en donde sea, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien, quiero compartir un ratito una pregunta más aquí a Arnold, porque él nos va a tener que dejar por compromisos ya asumidos con anterioridad. ¿Cuáles son los servicios que ofrece actualmente? Porque estamos hablando de MEDA, escuché hablar de PRODIR, está CODIPSA también. ¿En qué otras áreas ustedes están trabajando, Arnold? Mira, el trabajo de MEDA es iniciar diferentes cadenas de valor. Por ejemplo, CODIPSA inició en el 99, hoy es una empresa independiente, fuerte, pero mantiene la filosofía de impactar fuertemente socioeconómicamente en la zona. Pero es independiente y se maneja solo bajo el directorio de un grupo de socios de MEDA. Pero también tenemos nuevas empresas que es, por ejemplo, Apixa, que es una empresa de miel. Tenemos un producto de miel de alta calidad, con un lindo diseño llamativo. Ustedes lo van a encontrar en los supermercados, que es bajo el nombre de Apigold. Y tenemos subnombres, como uno es el Premium, que es la mejor calidad, el frasco, la mejor presentación, especialmente si hablamos de Navidad, y para regalar al amigo, para regalar al vecino, un pote lindo de miel fresca del año, ayudando así a las comunidades indígenas, pero sin tener duda que esa no es miel pura, o si esa miel es le pusieron azúcar, mal cuidada, o que en el último de los casos que tenga azúcar. Vamos a decir, nosotros acompañamos desde la entrega del cajón para la producción
hasta la capacitación, hasta el criadero de reina, completo a las comunidades indígenas, y tenemos hoy 800 familias indígenas y ahí las mujeres son también otra vez los que sobresalen con una fidelidad y un cariño especial, aunque la abeja tiene agujón, sí, pero le acompañan muy bien y comenzamos a tener las primeras grandes cosechas en este año. 800 familias, 800 familias en 34 comunidades indígenas. Tenemos un staff, un equipo de técnicos que acompañan esto, es todo un desafío, pero es un nuevo mercado y una nueva oportunidad de generar ingresos para las comunidades indígenas. Y ellos lo disfrutan de gran manera, porque es otra vez irse al bosque a cosechar. Y nosotros lo tenemos, las colmenas en el bosque. Ellos limpian un espacio en el bosque y ahí lo tienen y lo disfrutan, irse a ese lugar a atender, a cuidar sus colmenas. Y es un proyecto muy noble. El otro proyecto que es TOA, que es una fábrica, una cerámica, que el nombre viene de las comunidades indígenas Toba, y diciendo de paso que el primer Toba indígena llevó las menonitas al Chaco. Y cuando se nos contó eso dijimos, listo, ese va a ser el nombre. Y hoy la mayor cantidad de los personales son de la tribu Toba, que vive cerca de la colonia de Loma Plata y trabajan en la cerámica, y nosotros le estamos acompañando a ellos para que trabajen en la fábrica, pero también que sean ayudantes albañiles, que tengan cierta capacitación para que ellos puedan integrarse en el mercado laboral. ¿Sí? Interesante es, Alfredo, la perspectiva que veo yo, por lo menos hasta donde pude escucharle aquí a Arnold. Después vamos a seguir escuchando también a Miguel. Pero hay un compromiso con Dios, con el prójimo y hasta con la naturaleza misma. Bueno, esa es la idea, ¿no? De cuidar, producir en armonía con la naturaleza, con la creación de Dios. Teológicamente, bueno, la Biblia es muy radical. Dios destruirá a los que destruyen a la tierra. Entonces, la fe cristiana siempre va a estar a favor del cuidado ecológico, y eso hay que seguir concientizando. Y el otro elemento es que se lleva industrias, se lleva producción al alcance de pequeños productores. Lo de Codipsa, algunos ya no se acordarán, pero eso básicamente son pequeños cultivadores de mandioca. Yo me acuerdo tantas veces que llevé estudiantes a esas fábricas y venía el productor con su carreta y sus bueyes, pasaba por la balanza y sacaba su quilaje de mandioca que traía, y un paso más sacó el cheque y me dijo, esta es plata en efectivo. De que el productor pueda, entiendo que están trabajando bastante también con mejorar la genética, porque la mandioca puede con buena genética producir el triple, el cuádruple de lo que estamos acostumbrados, y son proyectos que a mí me emocionan porque le dan esperanza, le dan chance a una vida digna a gente que sin motivación, sin guía, aunque tenga su pequeño terreno, su pequeño capital, no logra despegar, ¿no? Muy bien, señores, tenemos que ir a la siguiente pausa. Cuando volvamos vamos a estar ya conversando y conociendo las experiencias de Miguel Caballero en todos los lugares donde actualmente está trabajando a través de MEDA Paraguay. Ya volvemos. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo en el cielo. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Hemos quedado aquí con Miguel Caballero para que comparta con nosotros sus experiencias y fundamentalmente el desafío que queremos dejar tanto a empresarios como a las comunidades eclesiásticas de nuestro país para que puedan unirse y apoyar también todo lo que MEDA Paraguay está haciendo. Pero eso lo vamos a hacer casi al final del programa. Miguel, ¿cuáles son los trabajos que estabas haciendo? Ya estábamos viendo algunas imágenes en pantalla, si nos pueden acompañar también con las demás, les agradeceremos. Muy bien, nuestro trabajo es la de formar los grupos comunitarios, buscar su fortalecimiento a través de las capacitaciones, realizar gestiones con ellos para lograr otros recursos para mejorar su comunidad,
buscar alianzas con otros grupos para que se obtengan beneficios para las comunidades, para sus escuelas, para sus colegios, para sus grupos de jóvenes, para las madres, en términos de servicios como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a los buenos caminos, de lograr que ellos puedan valerse por sí mismos, siendo acompañados por una persona que les va orientando, que con la ayuda de... Esta huerta que estamos viendo, Sí. este es cultivo de tomate, ¿dónde es eso? Esto es en Choré, Choré. esto es en Cruce de Hierro, Ajá. sí, porque fomentamos el autoconsumo. Entonces, Ya. O sea, que cada familia tenga, como antes, también su propia... su propia huerta, ¿verdad? Ajá. Donde pueda surtirse esta es la oficina que hemos montado en Cruce de Hierro. Ahí estamos justo en una entrevista con la radio, ¿verdad? En el día de las familias visitando la huerta comunitaria. Con riego Artificial. artificial. Sí. Miren un poco eso. Eso nosotros financiamos, eso es se está verificando los cultivos Ajá. para el asesoramiento técnico, ¿verdad? Donde se visitan fincas, cada productor llama por sus necesidades, entonces nosotros nuestros técnicos se hacen presentes para orientar, para que la producción salga bien. Comité de mujeres, una reunión, es todo un trabajo. Pero el trabajo también que ustedes están desarrollando, no solamente en la parte técnica, en la capacitación, sino que también es en la orientación espiritual. En la orientación espiritual, donde nacen problemáticas, tratamos de resolver los conflictos que se generan dentro del grupo de mujeres o varones o a nivel comunitario, donde asistimos tanto en la orientación espiritual y también a salidas para que se pueda solucionar los inconvenientes dentro de esa comunidad. Lindo desafío, Pastor Santiago, tanto para aquellas empresas o empresarios para invertir, también las iglesias, las comunidades eclesiásticas para acompañar todo este tipo de trabajo. Claro, los empresarios, ¿verdad?, que tengan responsabilidad social y las iglesias que se ocupen de la capacitación integral de los anexos, de los pastores, de los obreros que se van tierra adentro. Y nosotros como pastores, como líderes de la iglesia paraguaya, tenemos la urgente necesidad que no solamente el famoso lema salva tu alma, sino salva todo el ser, salva todo el ser, el evangelio integral. El evangelio de Jesucristo no solamente afecta al alma y al espíritu, sino debe afectar también su vida en el más acá. Nosotros hemos demasiado enfatizado el más allá, pero necesitamos enfatizar ahora también el más acá. Cómo vive, cómo se influencia, cómo vive su familia, cómo trata a su familia, dándole una esperanza, como decía el doctor Alfred, dándole una esperanza, dándole a esa familia que tal vez no tiene otra esperanza, otros recursos, que a través de todo lo que podamos brindarle y de paso, ¿verdad?, como dice la palabra, que la vida eterna que es en Cristo Jesús. Desafío final que puedas dejar también, Miguel, a todos nuestros televidentes en esta noche. Yo quiero dejar un desafío a la iglesia. Sí, nosotros somos personas de iglesia, muchos años en la iglesia como familia, y nos hemos tomado este desafío personal de ir a estas comunidades, creyendo y confiando en Dios. Y saliendo detrás del púlpito, ¿sí?, del mensaje hablado, de llevar un mensaje de acciones, de hechos reales, que puedan satisfacer las necesidades de comunidades tan carenciadas de lo que la integralidad del reino de Dios. Yo creo que para la iglesia es un gran desafío salir de sus micrófonos y de sus de las cuatro paredes. Y de las cuatro paredes, y ir a las comunidades donde están las necesidades reales, ¿verdad?, donde puede palpar, vivir con ellos sus necesidades, que es una cosa muy diferente de hablarles del reino de Dios que vivir con ellos sus necesidades, y dentro de esas necesidades poder salir juntos hacia una salida satisfactoria integral, ¿verdad? Y
Yo creo que la iglesia debemos tomar muy serio esto. Yo creo que se viene un tiempo en los cuales la gente ha escuchado mucho y necesita ver bastante. Ver la mano visible de Dios Sí. en medio nuestro. Sí. Gracias, Miguel, por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Deseamos que Dios siga acompañándote y haciendo prosperar la obra de tus manos. Pastor Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a la audiencia por permitirnos entrar en su casa en esta noche, una noche más. Muy bien, Dios les bendiga, mis amigos, ricamente. Será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo permite, aquí en Red Guaraní, el canal de la familia, y por supuesto, en Dios con nosotros. Dos trocitos de madera. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.